Hola, bienvenidos a la clase número 3 que dijimos que la íbamos a hacer vía online. Lo que vamos a hacer en esta clase es reforzar lo que hemos visto en la clase 2 más ir un poquito más adelante viendo el estado de resultados, haciendo una conexión importante con el estado de resultados y el balance. Y vamos a terminar haciendo un ejercicio para ir demostrando algunos de los principios y algunas de las cosas teóricas que hemos dicho en clase. Entonces, vamos a partir con algo que vimos en la clase pasada. Nosotros sabemos que los activos son iguales a los pasivos más patrimonio. Lo vimos en la clase pasada. No lo demostramos, sino hicimos un ejercicio para ir entendiéndolo. Pero podemos decir que si ustedes ven un balance, el balance que vimos la semana pasada, los activos provienen de tres fuentes. Entonces, acuérdense que los activos son cosas que yo tengo. Es lo que la empresa tiene, ¿cierto? Yo soy la empresa. Entonces, un activo puede ser yo tengo plata en la caja, o yo tengo existencias para vender, o yo tengo un terreno, o yo tengo una máquina, o yo tengo una fábrica, o yo tengo una oficina, etcétera. Todos esos son activos porque me pertenecen, son míos. Pero no salen gratis de la nada, no aparecen de la tierra así por nada, sino aparecen principalmente de tres partes, como dijimos en la clase pasada. Principalmente yo puedo obtener plata o puedo obtener activos en una empresa si es que eh, alguien aporta capital a la empresa, los dueños. Acuérdense que el capital es la plata que un dueño le mete a la empresa para que inicie las actividades de venta. Entonces, ¿cómo una empresa puede tener algo si es que no sale de otra parte? Esto es como una causa y consecuencia. La causa acá vendría siendo el dueño te aporta 1 millón de pesos y la consecuencia es que la empresa tiene entonces 1 millón de pesos en caja disponible para hacer lo que quiera. O, usualmente siempre hay capital, una empresa generalmente parte con un aporte de un dueño, pero no solamente es suficiente para hacer todas las cosas que la empresa necesita, entonces también necesitamos pedirle plata al banco o a alguna otra institución que te pueda prestar. Se llaman, en general, este tipo de instituciones se llaman los acreedores. Acreedores son las personas, las instituciones que te prestan dinero a cambio de que tú se lo regreses con o sin interés, eso lo vamos a ver después, pero te están haciendo un préstamo. Y cuando te están haciendo un préstamo, personas que no son dueños se llaman pasivos. Los pasivos son obligaciones que tiene la empresa, pero con terceros, que no son los dueños. Entonces, eh, yo puedo sacar activos si es que me ponen plata en la empresa o si es que me pido prestado a los bancos. O sea, yo no puedo comprar un terreno si es que no tengo plata. Entonces yo necesito plata, voy al banco, pido un préstamo y me compro el terreno. Pero eso va siempre la mano de activos es igual a pasivos más patrimonio. Si es que yo pido un préstamo en el banco, aumenta un pasivo, aumenta la obligación que yo tengo con el banco porque yo le tengo que devolver esa plata. Y como yo pedí un préstamo, también aumenta mi activo porque yo tengo más plata mía, de la empresa. Y la tercera parte donde yo puedo obtener nuevos activos es que yo se inició ya la empresa y debido a la buena gestión de la empresa, esta empresa está teniendo utilidades, está ganando, está vendiendo algo más caro de lo que le costó, está siendo una muy buena empresa y está obteniendo utilidades año a año. Y esto hace que yo obtenga más plata en la empresa. Esa plata es de los dueños. Entonces el principio de la doble partida nos indica que cuando la empresa gana plata, tiene una utilidad en la empresa, o una pérdida también puede ser, va directo al patrimonio. Porque la plata que gana debido a la gestión del año es de los dueños después, ¿cierto? Entonces eso pasa a los patrimonios, al patrimonio, y con esa plata yo puedo comprar nuevas cosas. Por ejemplo, puedo comprar nuevos terrenos, puedo comprar más existencia, o dejar la plata ahí para ver qué hacer
esa plata. Entonces, yo puedo obtener activos de tres maneras. Gracias a que mis dueños me aportan, gracias a que bancos o instituciones que te prestan plata te entregan plata, o debido a la gestión de la empresa. En este caso tendría que ser una buena gestión de la empresa, porque tiene que obtener utilidades para yo obtener más activos. ¿Ya? Y esto, como vimos en la clase pasada, activos es igual a pasivo más patrimonio. Siempre la contabilidad, por una convención que se ha hecho, es de doble partida. Algo que cambia en un lado tiene que cambiar en el otro, siempre, en cada transacción. Entonces este es el ejercicio que hicimos en la clase pasada. Lo voy a repetir si es que alguien no lo entendió. No es difícil, es básico. Y vamos a suponer que Juan pone 1.000 pesos para comenzar con una empresa. Juan es el dueño. Acuérdense que en la primera clase vimos algunos principios, y uno de los principios importantes fue que hay que separar la contabilidad del dueño con la empresa. El dueño, en el momento en que entrega 1.000 pesos a la empresa, se separa la contabilidad del dueño con la empresa. La empresa es un ente y el dueño es otro. Es como que una institución llamada Juan le entrega plata, 1.000 pesos, a otra institución llamada empresa. ¿Ya? Entonces acá, y es típico error de las microempresas, hacer todo junto. Una microempresa o una mediana empresa, una pyme, en verdad, no, más chico que una pyme, estamos hablando de una microempresa, una persona que vende empanadas usualmente, como no entiende contabilidad, siempre, y intenta hacer algo de contabilidad, siempre junta sus cuentas de luz, con su pago de benzina, con la venta de empanadas, junta todo, ¿cierto? Y lo importante para la contabilidad es separar lo del dueño con la empresa. Entonces acá, cuando Juan le pone 1.000 pesos a la empresa, aumenta el patrimonio de la empresa, porque el patrimonio es la obligación que tiene con los dueños, y esos 1.000 pesos no son de la empresa, son de los dueños. Entonces vamos a dejar en patrimonio como capital aportado 1.000 pesos. Es para que parta la empresa. Pero con esos 1.000 pesos, la empresa entonces tiene esos 1.000 pesos en caja, ¿cierto? Entonces tiene activos, es algo que tiene la empresa, ¿cierto? Es un recurso, un bien que espera tener beneficio en el futuro. Bueno, esa es la definición de activo que vimos en la clase pasada, pero por ahora me gusta solamente que es lo que tiene la empresa, y la empresa tiene 1.000 pesos en caja. Eh, Vamos a la segunda transacción. Y acuérdense que siempre la fórmula, la ecuación fundamental, activo es igual a pasivo más patrimonio, se está cumpliendo en cada momento. 1.000 pesos al lado derecho, 1.000 pesos al lado izquierdo. La empresa de Juan compra existencias con crédito de 60 días a proveedores por 500. Los proveedores, como ya dijimos, son personas que te dan existencias o inventarios o productos para que tú vendas. Entonces vamos a pensar en Jumbo. Jumbo es nuestra empresa. Estamos hablando de la contabilidad de Jumbo. ¿Quiénes son sus proveedores? Bueno, son todas las empresas que le proveen productos o alimentos a Jumbo. Hay proveedores como Coca-Cola, como Sauri, pero también hay proveedores más chicos que te entregan la fruta, por ejemplo. Bueno, todos ellos se llaman proveedores porque te entregan producto para que tú lo vendas a tus clientes. Entonces, la empresa de Juan compra existencias, compra productos con crédito de 60 días a proveedores por 500 pesos. Esto es fundamental porque cuando yo le compro a mis proveedores a 500 pesos, eh, no necesariamente yo le tengo que pagar automáticamente en ese mismo momento. Yo le puedo pagar antes, le puedo pagar en el mismo momento o le tengo que pagar después. Frecuentemente en la práctica, las empresas, por ejemplo, como Jumbo, están pagando a 30 o 60 o 90 días. Y bueno, en este ejemplo sale 60 días. Entonces, dado que yo no le pago directamente hoy, cuando me entregan la existencia, yo tengo que generar automáticamente un pasivo, algo que se llama cuenta por pagar. Cuenta por pagar es una cuenta que tiene que ver con la existencia. Cuando tus proveedores te pagan, te entregan existencia y tú no le pagas en ese momento, tú le tienes que
automáticamente tienes que inventar una cuenta, cuentas por pagar, por el precio que tú le debes. Y esos 500 pesos que se ven en pasivos, voy a tenerlo que pagarlos en 60 días. Cuando pasen los 60 días, yo ya no le voy a deber nada. O sea, ese pasivo que se llama cuenta por pagar, 500 pesos solamente va a estar por 60 días. Porque cuando yo lo pago, yo no le debo nada. Pero, como la contabilidad es de doble partida, si es que tengo un pasivo a la derecha, algo tiene que hacer para que se siga cumpliendo la ecuación. Y claramente si es que yo compro existencia de 500, ya esas existencias me pertenecen a mí como empresa, entonces es algo que yo tengo. Por eso existencia 500 pesos. Y acá es importante el costo histórico, muy importante porque yo cómo valorizo mis activos es uno de los principios más importantes a costo histórico. Entonces, si la existencia me costaron 500, yo voy a poner activos, tengo existencias por 500. Da lo mismo si es que yo lo puedo vender más caro, porque lo más objetivo es poner cuánto me costaron, porque yo no sé en cuánto lo voy a vender. Y aunque supiera igual, lo más objetivo y lo que se usa en contabilidad en este curso es usar el costo histórico para nuestras cuentas de activos, en general. Después, yo como empresa vendo en 400 pesos al contado existencias que había comprado en 200 pesos. Entonces inicialmente, yo había comprado existencias en 500 pesos. Y ahora vendo parte de esas existencias en 400. O sea, caja, como fue al contado, caja yo tenía 1000 pesos anteriormente. Entonces, como me pagan automáticamente, la caja aumenta en 400 pesos. Las existencias se ven disminuidas porque yo les tengo que entregar existencia. Cuando yo vendo, yo le entrego existencia. Pero las existencias siempre están contabilizadas al costo histórico. Entonces, lo que yo disminuyo en existencia no son 400 pesos, sino eso es el costo que me costó esa existencia. Y las existencias que yo vendí me costaron 200 pesos porque yo vendí una parte. Entonces en existencias, como está contabilizado al costo histórico, yo siempre tengo que disminuir la cuenta existencia con el costo histórico. Entonces existencia ya no está en 500, sino está en 300. Y si yo vendo 400 pesos, algo que me costó 200, ¿cómo va a estar? ¿Cómo me fue en verdad? ¿Cómo fue la gestión de mi año? La gestión de mi año fue buena. Gané 200 pesos. Algo que yo compré en 200, lo pude vender en 400. Gané 200 pesos. Y esa ganancia es ¿de quién es? ¿Quién lo gana? El dueño. Claro, el dueño de la empresa. O sea, la empresa lo ganó. Y esa plata va directamente al dueño, al patrimonio, porque el patrimonio es la obligación que tiene la empresa con el dueño. No necesariamente el dueño va a obtener esa plata hoy día, pero sí esa plata le pertenece al dueño, por lo cual hay que incluirlo en el patrimonio. ¿Y dónde se incluye? En el resultado del ejercicio. ¿Por qué? Porque el resultado del ejercicio mide cómo te fue en el año. El resultado del ejercicio está diciendo ahí, yo gané 200 pesos en este año. Listo. Resultado del ejercicio, 200 pesos en el patrimonio. Y ahí se sigue cumpliendo que los activos son iguales a los pasivos y los patrimonios, lo que tiene que ser así. Si los activos no son iguales a los pasivos y patrimonio, algo estás haciendo mal o alguna transacción se está quedando atrás olvidando. Eh, entonces, esto lo hemos visto en la clase anterior, estamos repitiendo algunas cosas sobre sobre que la partida dual de las transacciones. La partida dual, como lo dijimos en la clase pasada, tiene que ver con que los activos son iguales a los pasivos más patrimonio. Todos los activos salen de alguna parte, de los pasivos, del patrimonio o de la buena gestión de este. Eh, y acá podemos ver, por ejemplo, algunos ejemplos. Por ejemplo, A, incremento simultáneo de un activo y un pasivo. O sea, si es que aumenta un activo, también tiene que aumentar un pasivo o un patrimonio.
Si es que disminuye un activo, tiene que disminuir un pasivo o un patrimonio para que se siga cumpliendo la igualdad. Si es que aumenta un activo, puede no pasar nada acá, pero si no pasa nada acá, necesariamente tiene que disminuir otro activo para que se siga cumpliendo. Y la D es si es que disminuye un pasivo y no pasa nada en activos, entonces necesariamente tiene que aumentar un pasivo o un patrimonio. En verdad no se compliquen con esas cosas, lo importante tienen que saber que en cada transacción la fórmula se tiene que seguir cumpliendo y hay varias alternativas en que eso puede ocurrir. Esto ya es nuevo, es el cálculo del saldo de una cuenta contable y vamos a ver una fórmula súper importante que no solamente para el ramo, sino es muy importante para la carrera. Es algo que se termina viendo en Finanzas 2, que es el último ramo contable financiero de la universidad, que es en quinto año, y tú tienes que manejar esta fórmula, pero muy muy bien para entender el ramo. Eh, Esto estamos hablando de cuentas del balance, ¿ya? El saldo final es igual al saldo inicial, más aumentos, menos disminuciones. Entonces, va a depender de la cuenta esta fórmula, cuáles son los aumentos y disminuciones. Por ejemplo, tengo un ejemplo acá, eh, la caja. Cuando estamos hablando de final o inicial en esta fórmula, estamos hablando de dos periodos distintos. Acuérdense que un balance es un estado financiero que está a una fecha específica. Entonces, el saldo inicial podría ser el 31 de diciembre del 2005 y el saldo final el 31 de diciembre del 2006. Entre esos años, entre esa fecha, entre el 31 de diciembre del 2005 y el 31 de diciembre del 2006, solamente está el año 2006 y ese es el periodo que yo quiero ver los aumentos y disminuciones. Entonces, el saldo inicial fines del año 2005. Algo pasó durante el 2006, pudieron haber aumentos y disminuciones, y gracias a esos aumentos y disminuciones, el saldo final terminó el 31 de diciembre del 2006. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Caja final, caja inicial. Entonces vamos a pensar que la caja inicial es el 31 de diciembre del 2005. Durante el 2006 entró caja y salió caja, haciendo modificar la cuenta caja. Y el caja final entonces va a ser el saldo de caja del 31 de diciembre del 2006. Entonces, ¿cómo yo puedo calcular cuánto de caja yo tengo al final del periodo? Bueno, veo cuánto tenía al inicio y cuánto aumentó de caja y cuánto salió de caja. ¿Ya? El balance es un stock, pero acá estamos usando esta fórmula entre dos balances. Y como estamos usando la fórmula entre dos balances, entre medio tenemos un año entero, o un periodo, un flujo. Y ese flujo lo hace la entrada de caja y la salida de caja. También, por ejemplo, otro ejemplo son las cuentas por cobrar. ¿Qué son las cuentas por cobrar? Las cuentas por cobrar es cuando yo vendo a mis clientes, pero mis clientes no necesariamente me pagan hoy día, no me pagan al contado. Pagar al contado significa pagar hoy día. Entonces, si es que yo les vendo algunos muebles, yo soy Home Center Sodimac, algunos muebles a mis clientes, pero mis clientes me pagan con tarjeta de crédito o me pagan con un cheque, etcétera. No me están pagando caja hoy en día, no me están pagando con efectivo hoy en día. Entonces yo tengo que poner dentro mis activos, porque los activos son cosas que yo tengo, que me pertenecen, que mis clientes me deben plata. Y como me deben plata, yo sé que es mío. No necesariamente voy a tener la plata ahí, pero yo sé que me deben algo que es mío. Entonces los cuentas por cobrar es un activo que yo tengo ahí y desaparece cuando los clientes me pagan lo que me deben. Esto pasa quizás a los 30 días, a los 60 días, etcétera. Entonces, ¿cómo yo sé cuáles son mis cuentas por cobrar final? Bueno, yo veo cuánto los clientes me deben al inicio del periodo. ¿Cuáles son las cuentas por cobrar iniciales al 31 de diciembre del 2012? Y veo cuánto vendo, disculpen, las cuentas por cobrar del 31 de diciembre del 2005
veo cuánto vendo a crédito el 2006, le resto todo lo que los clientes me están pagando durante el 2006 y gracias a eso puedo calcular cuánto me están debiendo al 31 de diciembre del 2006. ¿Ya? Vamos a la existencia. La existencia es el producto que yo vendo. Podemos pensar siempre en una bodega. Entonces las existencias iniciales son todas las existencias que yo tengo en la bodega el primer día del año. O el último día del año anterior, que es lo mismo. Entonces existencias iniciales vamos a pensar que es el 31 de diciembre del 2005. Se compran existencias durante todo el 2006, pero también se venden existencias durante el 2006. Entonces entran y salen existencias, entran y salen productos. Entonces yo calculo eso y puedo calcular cuánta existencia entonces hay en la bodega al final del periodo. Lo mismo con las máquinas, es otro activo las máquinas. Las máquinas entonces iniciales son las máquinas que yo tengo al 31 de diciembre del 2005, por ejemplo. Compro máquinas en el 2006, vendo máquinas en el 2006, bueno, y eso me da cuántas son las máquinas que están a fines del 2006. Y tenemos cuentas por pagar, que es un pasivo. ¿Por qué es un pasivo? Las cuentas por pagar tienen que ver cuando, cuando nosotros le compramos a nuestros proveedores, pero no somos nosotros la empresa, que no le pagamos automáticamente al contado a los proveedores. Entonces yo les debo plata. Ellos me entregan existencia y yo les debo plata. Entonces, ¿cómo yo sé cuánto les debo plata? Entonces yo primero voy al 31 de diciembre del 2005, veo las cuentas por pagar que yo les debo al 2005, a fines del 2005, veo todo lo que yo le compro a crédito, ¿cierto? Durante el 2006, le resto todo lo que yo le pagué a estos proveedores, entonces con eso yo calculo eh, cuáles son las cuentas por pagar a fines del periodo 2006. Y así todas las cuentas funcionan de la misma manera. Uno tiene que saber un poquito más o menos cuáles son los aumentos y disminuciones de cada cuenta, pero no podemos hacer, después durante las próximas clases vamos a ir explicando otras cuentas y cuáles son sus fórmulas. Pero en la contabilidad existen tantas cuentas que ustedes se tienen que ir ingeniando cómo aumenta y cómo disminuye la cuenta. Si ustedes inventan cuando ustedes hagan su empresa en 5 años más y ustedes van a poner activos, no necesariamente ustedes van a poner caja, cuentas por cobrar existencia. Yo creo que sí, esas son las típicas, pero ustedes también van a tener que poner otros activos dependiendo de su rubro de la empresa. Van a tener que poner otros pasivos. Entonces no necesariamente se tienen que aprender todas las cuentas que existen, sino ustedes tienen que aprender a manejar cuáles serían los aumentos y cuáles serían las disminuciones. Y eso lo vamos a ir viendo de a poco en el curso. Llegamos a una parte importante sobre el estado de resultado, que lo hablamos en la clase pasada, que dijimos que el estado de resultado es, me entrega cómo me fue una medida de rendimiento en términos de utilidades o pérdidas en un periodo de tiempo. No es a una fecha exacta, es a un periodo de tiempo. Es decir, no existe un estado de resultado el 31 de diciembre del 2005. Existe un estado de resultado del 2005, de todo el año del 2005 o de todo el año 2006, etc. Y me dice cómo me fue. Me dice, ¿tuviste utilidades, tuviste pérdidas, fue un mal año o no? Ahí vamos a entrar algunos detalles. ¿Cómo yo obtengo la utilidad o pérdida del ejercicio? O sea, ¿cómo me fue en este año? Bueno, veo todos mis ingresos, le resto todos mis gastos y veo cómo me fue. O sea, vendí mucho, pero esto me costó un poquito menos, tuve muchos gastos de sueldo, muchos gastos en la empresa, y eso me tira si es que hay una utilidad o una pérdida. ¿Qué son los ingresos? O los ingresos contables es el valor de los recursos recibidos por la empresa en un periodo, producto de la venta de bienes o servicios en dicho periodo. Al final es lo que las personas me están comprando. Si yo vendo un mueble en 50.000 pesos, bueno, mi ingreso contable fue 50.000 pesos. Y un gasto contable es el valor de todos los recursos entregados, servicios utilizados o activos consumidos por la empresa en el periodo al que se refiere el estado de resultado y que fueron necesarios de incurrir en el proceso de generación de ingresos. Entonces, si nosotros estamos hablando de un estado de resultados del 2005, los gastos del 2005 fueron, para yo poder vender, tuve que haberle pagado sueldos a mis
trabajadores que me fueron a vender, a mis trabajadores que están en la parte de logística, a mis trabajadores que son los gerentes de finanzas y de marketing, a mis trabajadores que tienen que ver con el abastecimiento, a mis trabajadores los que quizás le hacen alguna remodelación a la existencia, etcétera. También tuve que pagar arriendo por la oficina, quizás arrendar alguna máquina, etcétera. Todos mis gastos del periodo los pongo entonces en el estado de resultados. Entonces yo digo, bueno, esto es todo lo que yo vendí, esto es todo lo que yo gasté, entonces al final en el año me fue bien o me fue mal. Acá viene algo importante que teóricamente puede ser difícil, pero en ejercicio, cuando uno hace varios ejercicios, uno va entendiendo cuál es este principio. Pero al principio es muy difícil de entender, pero el principio de realización dice que un ingreso no necesariamente es entrada de caja. Pensemos cuando yo vendo, soy Jumbo y yo le vendo a las personas alimentos. Las personas de repente me pagan con tarjeta de crédito, es decir, que ellos me están asegurando que me van a pagar en 30 o en 60 días más. Entonces en el momento en que pasan por caja, para mí como Jumbo es un ingreso. Pero ¿me entró caja o no me entró caja? No me entró caja. Las personas, los clientes, me van a estar pagando en 60 días más, por ejemplo. O la próxima semana, o en 2 años más, depende del rubro de la empresa. Entonces yo, como estoy hablando del estado de resultado, y yo tengo que ver un ingreso por venta, los ingresos no necesariamente son entradas de caja. Los ingresos es cuando yo vendo. Y un ingreso, como sale en negrito acá, el ingreso por venta se genera cuando se entrega el producto al cliente y no cuando se paga, no cuando te pagan. ¿Se entiende? Entonces, si yo soy Jumbo, cuando yo le estoy entregando el cliente a la persona, quiere decir que en la caja el producto ya es de la persona, el cliente se lo lleva a su casa, ahí yo genero el ingreso por venta. Ahí yo pongo en mi estado de resultado que yo vendí 70.000 pesos a ese cliente. Pero no necesariamente me pagaron. Me pueden pagar en ese momento, me pueden pagar en 60 días más, en el futuro, en el pasado. Quizá hay personas que me pagaron antes de que yo les diera el producto. Me pueden pagar en muchas ocasiones. Me pueden pagar un poquito al contado, me pueden pagar un poquito en el futuro, etcétera. Pero yo voy a poner en el ingreso el monto total que los consumidores me debieron haber pagado por la existencia que yo le estoy dando. No necesariamente que me lo estén pagando ahora, pero es cuánto es el precio que ellos debieron pagar. Y esto también va con los gastos. Cuando yo tengo gasto en mi empresa, por ejemplo, yo gasté arriendo, yo gasté sueldos, y yo gasté, eh, entre muchas cosas, pero no necesariamente se genera cuando se paga. Y es importante, un gasto se pone como gasto cuando se realiza, se genera cuando se usa el gasto y no cuando éste se paga. Quiere decir que si yo estoy usando un estado de resultado del 2005, acuérdense, un estado de resultado es un flujo, 2005, y durante el 2005 mis trabajadores me trabajaron los 12 meses del 2005, pero yo no les pago ese mismo año, yo les pago en 2 años más a los trabajadores. Digamos, soy una empresa muy mala y le pago a los trabajadores 2 años después de que trabajan. ¿Cuándo reconozco el gasto? ¿El 2005, que es donde trabajaron, o el 2007, cuando yo les pago? Se genera el gasto cuando ellos me trabajaron. Es cuánto yo debía haberles pagado, pero no necesariamente yo les pagué en ese minuto. Pudo haber sido en ese minuto, o pudo haber sido mañana, o pudo haber sido ayer. No lo sé. Pero lo importante es ingreso y gasto. Ingreso y gasto, acuérdense que son parte del estado de resultado. El estado de resultado, entonces, lo principal es el principio de realización. Tanto ingresos como gastos se ponen cuando se realizan, cuando se generan. Hay otro significado que se dice cuando se devengan, que eso lo vamos a ir viendo en las siguientes clases, y no cuando se paga. Acá tenemos un estado de resultados, por ejemplo. Esta es una empresa comercializadora de lavadoras. Es un estado de resultado. Y miren lo que salen ahí. Sale 31 del 12 del 12. ¿Eso está malo o no está malo? No está malo. El estado de resultados, ustedes tienen que saber que estamos hablando de un
flujo de un periodo. El estado de resultado que sale el 31 de diciembre del 2012 significa que es el estado de resultado de todo el 2012. Ahí le pusieron fecha porque fue quizá ese día en que tuvieron que poner, en que lo actualizaron, fue ese día en que lo publicaron a las personas. Usualmente lo publican el último día del año para ver todo cómo me fue en el año. Pero como las empresas saben que ustedes saben que el estado de resultados es un flujo que es de un periodo, a diferencia del balance que es a una fecha específica, a un día en específico, el estado de resultados es un flujo. Entonces, si el estado de resultados te dicen 31 del 12 del 12, no es que esté malo, es que ustedes tienen que saber que es del 2012. Y dentro del estado de resultados tenemos el ingreso por venta, costo por venta, algunos gastos, y etcétera. Vamos a ir viendo uno por uno. El ingreso por venta, entonces, es el valor total de los productos vendidos. Recordar principio de realización, independiente de si se ha recibido o no el efectivo correspondiente. Entonces, lo que vimos en la diapositiva anterior, el ingreso por venta es el valor total de los productos que yo vendo. Si yo soy Jumbo, las personas que pasan por caja, ese monto total de la boleta yo lo ingreso como ingreso por venta, así que fue dentro del año 2012. Y lo voy a poner entonces en el estado de resultado del 2012. Pero da lo mismo si me pagaron o no. Eso no me interesa a mí para formar el estado de resultados, sino me interesa para otras cosas, para formar el balance, por ejemplo. El costo por venta es el costo total de los productos vendidos. También hay que recordar el principio de realización, independiente de si se ha entregado o no el efectivo correspondiente. Acá esto yo lo encuentro difícil entender la primera vez, después cuando lo entienden es muy fácil. El costo por venta es cuánto me costó esa existencia. Es decir, que es, por ejemplo, si yo soy una empresa comercializadora de lavadoras, yo soy una empresa como intermediadora. Es decir, yo le compro la lavadora a Japón y las vendo en el mercado chileno. Ya, yo soy, por ejemplo, París, que vende lavadoras, entonces yo se las compro a Japón y yo las vendo en Chile. Entonces en Chile, todo el 2012, yo vendí lavadora y los clientes en Chile me pagaron 170.000. No sé si me pagaron, pero por lo menos ese era el monto que me debieron haber pagado. Y el costo por venta es cuánto me salieron esas lavadoras a mí, como París, en Japón. Es decir, cuánto me cobraron mis proveedores por esas lavadoras. Y si se acuerdan que lo que me cobran los proveedores es el costo histórico de mis lavadoras. Cuando yo le compro lavadora a mis proveedores, automáticamente en existencia, en mi balance, se pone el monto al costo histórico. ¿Cuánto me salieron? ¿Cuánto me costó a mí las lavadoras en Japón? Entonces, el costo por venta siempre está también a un costo histórico. Es cuánto me salió la lavadora en Japón. Pero solamente voy a poner el costo por venta, no de todas las lavadoras que París le compró a Japón, sino voy a poner el costo por venta de las unidades que yo he vendido. Si yo no he vendido ninguna unidad, entonces el ingreso por venta va a ser cero y el costo por venta también va a ser cero, independiente o no si es que yo le compré lavadoras a Japón ese año. Entonces, en costo por venta es el costo total de los productos vendidos. Es decir, que tiene totalmente coherencia con el ingreso por venta. Si el ingreso por venta hay 3 unidades vendidas, en el costo por venta tiene que estar el costo de esas 3 unidades vendidas, sí o sí. Después viene el margen bruto, que es una subcuenta, no es una cuenta principal, es una subcuenta, que lo único que te dice es la diferencia entre el ingreso y el costo por venta. ¿Ya? Es algo para ver rápidamente cuánto yo estoy marginando, cuál es mi margen bruto, cuánto estoy ganando por cada hora en general. O sea, por cada hora que gano, gano tanto, eso lo multiplico por el número de unidades que vendo, me da el margen bruto. Después vienen los gastos y administraciones y ventas. ¿Ya? Vienen algunos gastos que tuvimos que haber realizado en la empresa para poder generar esas ventas. Para poder administrar y vender esas lavadoras, nosotros tuvimos que gastar cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos gasto en sueldo. Nosotros para poder vender esas lavadoras en París,
nosotros tuvimos que haber tenido una mano de obra vendedora, que sepa vender las lavadoras, que conozca el tema de la lavadora, y a ellos yo les prometí pagar 36.000 pesos. Pero acuérdense que esos 36.000 pesos es el sueldo de todo el 2012 de todos los trabajadores. Sin embargo, no necesariamente quiere decir que yo les pagué 36.000 pesos en el 2012. El 2012 quizás yo le pagué sueldos por otro monto, sueldos que quizás yo le adeudaba como empresa a mis trabajadores del año anterior. Y parte de los sueldos de este año, esos 36.000, yo se los voy a pagar este año y parte de esos 36.000 yo se los voy a pagar el año próximo. El estado de resultados no te dice cuándo se paga, sino te dice cuánto debía haber pagado, cuánto se generó en gasto por sueldo. Gasto por arriendo también es el gasto de arriendo del 2012 de París, por tener una fábrica, por tener una empresa, por tener un local abastecedor de las lavadoras, por tener una empresa, un local que venda las lavadoras, me cobran arriendo. Entonces el gasto por arriendo del 2012 fue 20.000, que no necesariamente fue que yo pagué ese mismo año. Yo pude haber pagado esos 20.000 el año pasado, pude yo haber pagado esos 20.000 este año, pude haber pagado esos 20.000 el próximo año, etcétera. Yo no sé en estado de resultados cuando se pagan las cosas, solamente sé cuánto es el gasto del ingreso, o sea, es cuánto yo debí haber pagado, pero no necesariamente cuándo lo pago. Y hay gap y después tenemos un resultado operacional. Cuando estamos hablando de resultado operacional, también es una subcuenta parecida a margen bruto. Es una cuenta operacional, o sea, se dedica principalmente al rubro de la empresa. O sea, si yo vendo lavadoras, en el resultado operacional tiene que solamente salir cosas con las lavadoras. O sea, cuánto yo le vendí a mi cliente en lavadora, el costo por venta de la lavadora, cuánto fue el sueldo de personas que trabajan con las lavadoras o el arriendo para vender las lavadoras. Ese es el resultado operacional. Porque existen algunos gastos no operacionales, como salen un poquito más abajo, como los intereses. Mi rubro no es pedir prestado ni prestar. Ese no es mi rubro. Entonces, cuando tengo actividades que no tienen que ver con mi rubro, por ejemplo, intereses, gasto por intereses, ganancia por intereses, o cuando yo vendo máquinas, o cuando yo vendo autos, mi rubro es la lavadora. Entonces, si yo vendo otro tipo de cosas que no tienen que ver con mi rubro, pasan a ser no operacional. En este caso, si es que yo tengo un gasto de intereses, quiere decir que yo tengo una deuda con mi acreedor o con mi banco. Y ese año, por tener esa deuda, yo generé intereses por 8.000 pesos. ¿Ya? Ese fue el gasto por mantener esa deuda ese año. Eso es lo que se generó. Todo sigue el principio de realización también. No quiere decir que yo le pagué 8.000 pesos en intereses ese año. Yo debía haberle pagado 8.000 pesos, pero se lo puedes pagar ese año, el año pasado o el año futuro. No lo sé. Y después sumando el resultado operacional con el resultado no operacional, digamos, 19.000 menos 8.000, me da 11.000. Eso es un resultado antes de impuestos, porque cuando ya sé cómo me fue en la gestión de todo el año y puse todos mis ingresos y mis gastos, yo le tengo que pagar un porcentaje a, eh, al fisco, solamente porque yo tengo utilidades. Acuérdense que si la empresa tiene pérdidas, los impuestos son cero. Yo no puedo pagar impuestos si es que yo estoy teniendo pérdidas. Yo solamente pago impuestos al fisco, el impuesto a la renta se llama, por tener utilidades. Renta es lo mismo que utilidades. Entonces yo pago impuestos al fisco por tener utilidades. En este ejercicio está el 20%, pero hoy en día depende, está entre un 20 y un 25%, depende de los años, y más adelante vamos a hacer algunos ejercicios con diferentes tasas de impuestos y cuáles son las principales consecuencias en un balance de nuestro resultado en una empresa. Pero lo importante por ahora es saber que existen los impuestos y que en este ejercicio te dicen que los impuestos son 20%, entonces de esos 11.000 tengo que sacar el 20%, saco 2.200 que se lo tengo que entregar al fisco, y eso se llama un gasto por impuesto también. Eso de impuesto es un gasto por impuesto, y al final mi utilidad, mi resultado del ejercicio de ese periodo del 2012 es 8.800. Y eso es plata de que debería ser de los dueños. Entonces, como debería ser de los dueños, pero no necesariamente se lo va a entregar hoy, pasa directamente al patrimonio, entonces la empresa está obteniendo una obligación con los dueños.
Bueno, después de la clase que les hice online de 39 minutos, casi 40, y también no solamente esa clase, sino también verificando la clase número 2 que tuvimos y leyendo también los capítulos 1 y 2. El primer control sorpresa que les había avisado que iba a hacer online, se los voy a subir. Las condiciones son que ustedes lo tienen que responder, sea a computador o a mano escrita. Tienen que subirlo al buzón de tareas de la página web Cursos hasta el domingo, hasta las 23:59 horas. O si es que les complica subirlo al buzón o no están en la página, lo pueden traer también impreso antes de la clase del lunes a las 10 de la mañana, antes de empezar la clase. Es un ejercicio básico, es un poquito más básico de los que están en los controles, pero para ustedes que están empezando recién, entendiendo todo esto, no es tan básico. Pero los ejercicios de controles y pruebas son un poquito más difícil que esto, y es por eso que tienen que entender y empezar a ejercitar ya con este tipo de ejercicio. Tenemos dos balances al 31 de diciembre del 2012 y 31 de diciembre del 2013. Si se acuerdan, lo principal que los activos son iguales a los pasivos más patrimonio. Por eso está X en el año 2012, X es igual a X, Y es igual a Y. Y tenemos algunas incógnitas acá: A, B, C, D, E, F, G, H, I. Y después de sacar eso, X, Y también se pueden sacar. Tenemos alguna información acá que te dan. Tenemos A y del 1 al 10. Y lo que nos piden en este ejercicio es completar las incógnitas del balance. O sea, sacar cuántos son desde la A hasta la I, y el X y la Y también. Y realizar estos resultados para el año 2013. Acá no te lo dan, así que ustedes lo van a tener que ir haciendo. Manera de responder esto, justificando. ¿Cómo se justifica? La mejor opción de justificar en las pruebas y en los controles, tienen que justificar de manera rápida, pero bien justificado, es con ecuaciones. Con las ecuaciones, o decir, esto me lo dieron en el enunciado, esto lo saqué con esta fórmula, esto es así por esto. No hay que escribir un texto, hay que justificarlo con ecuaciones, principalmente. Eso es para el control 1, así se justifica, con ecuaciones. Y es la típica ecuación que hemos visto: no activo es igual a pasivo patrimonio, porque esa es la ecuación fundamental. Todas estas cosas se justifican con la ecuación que se vio en la clase 3 online. Saldo final es igual a saldo inicial más aumentos menos disminuciones. Dependiendo de la cuenta, son diferentes los aumentos y disminuciones. Entonces, lo que les voy a dar acá es más o menos cómo ustedes lo deberían desarrollar. No les voy a dar la solución, claro, es un control sorpresa, pero más o menos les voy a ayudar en cómo abordarlo. Entonces, tenemos caja, que acuérdense que es la plata que mantiene la empresa, es como una cajita, caja registradora, que está en la empresa y sacan plata y entra plata. Las cuentas por cobrar, que como lo vimos en la clase 3, son cuentas que los clientes te deben a ti, porque en el momento en que tú les vendiste algo, no necesariamente te pagaron en ese mismo momento. Probablemente te lo puedan pagar antes, en ese momento o después. Y cuando te pagan después los clientes, en el momento en que se realiza la venta, tú generas una cuenta por cobrar, porque en ese momento los clientes te deben algo que es tuyo, pero que aún no te lo pagan. Y eso se le llama cuentas por cobrar y es un activo. Las existencias, que son los productos que tú vendes, ¿quién te los da las existencias? Tú se los compras a los proveedores y tú se los vendes a los clientes. Arriendo pagado por adelantado vendría siendo algo nuevo. Cuando tú gastas en arriendo, ¿cierto? Si se acuerdan. Por ejemplo, llega un año y usualmente tú tienes que pagar por adelantado algunos arriendos. Entonces tú llegas un año cualquiera y tú pagas 3 años de arriendo, por ejemplo, pero no los has usado. Y si no has usado ese arriendo,
quiere decir que sigue siendo tuyo. ¿Cuándo tú lo usas? Cuando pasa el tiempo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo pago 3 años hoy, en ese mismo momento en el balance yo tengo que poner la cantidad de los 3 años en el balance. Porque esa plata que yo debería pagar en arriendos, ya la pagué, pero no la he usado, ¿ya? Y como yo no la he usado esa plata, aunque yo no la tenga, sigue siendo mía, que es lo importante en los activos. ¿Y cuando van bajando los arriendos pagados por adelantado? Cuando tú lo vas usando. Y tú lo usas, ¿y dónde se puede ver el uso? Primero por el tiempo, cuando pasa un año, tú ya usaste cierta plata de arriendo y eso tiene que verse reflejado en el estado de resultado, que es el gasto por arriendo de ese año. Y cómo aumenta arriendo pagado por adelantado cuando tú pagas nuevamente al arrendatario, o sea, al que te arrienda tu oficina o lo que sea, y ahí empieza a aumentar esa cuenta. Entonces, cuando tú pagas arriendos y lo pagas por adelantado, llámese pagarse por adelantado es porque no lo usas aún, se activa como un activo en el balance. Entonces, cuando nosotros vemos ahí el 31 de diciembre del 2012, tenemos 200 pesos, quiere decir que esa fecha yo todavía tengo un saldo para mí favorable de 200 pesos que probablemente yo vaya a usar en los próximos años, ¿cierto? Yo no lo usé el 2012 porque al 31 de diciembre del 2012 todavía está ahí. Entonces yo sé que esos 200 todavía no los he usado. Probablemente los vaya a usar en los próximos años. Yo no sé porque no he leído nada a qué año se refiere. Si puede ser 2013, 2014, etcétera. Activos fijos, tenemos el terreno. Va a ser el costo histórico de los terrenos que he comprado. Se suman activos del 2012, el 2013, etcétera. Pasamos a los pasivos, las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar las hemos nombrado. Son cuando yo compro existencias, que es lo mismo que productos, que es lo mismo que inventarios, que es lo mismo que bienes, a los proveedores, que son los que te entregan este tipo de productos, y tú no le pagas en ese mismo momento, quiere decir que tú le debes, tienes una obligación con ellos, por lo cual se genera una cuenta por pagar en ese mismo instante. O sea, cuando vemos el balance y sale el 31 de diciembre del 2012, cuentas por pagar 400, quiere decir que esta empresa debe 400 pesos a esta fecha y no sabemos cuándo se va a pagar. Si vamos al 2013, también le debo 400 pesos el 31 de diciembre del 2013. No sabemos si son lo mismo, si son nuevas cuentas por pagar, etc. Eso lo vamos a ir viendo en el enunciado abajo. Impuestos por pagar vendría siendo nuevo. Acuérdense que cuando nosotros estudiamos el estado de resultado, al final existe un pago de impuesto. En verdad, no es un pago de impuesto, es un gasto por impuesto en el estado de resultado. Porque tú gastes impuesto, quiere decir, acuérdense del principio de realización, que yo debería pagar esa cantidad de impuestos. Pero no necesariamente los voy a pagar en ese minuto. Probablemente yo pague los impuestos después, que es lo más general que se usa en las empresas. En ese momento, en cuando se genera un gasto por impuesto a fin de año, cuando ya sé cómo me fue en el estado de resultado, esa plata automáticamente pasa a ser un pasivo porque se genera una obligación de pagar ese gasto al fisco en un periodo más. No sabemos si son 2 meses, 3 meses, etc. Pero se va a pagar después. Yo lo único que puedo saber ahí es que el 31 de diciembre del 2013 yo debo 80 pesos al fisco, impuestos por pagar. Patrimonio, tenemos capital, el 2012, que es la plata que los dueños aportan a la empresa. Y utilidades retenidas, que son las utilidades, es la suma de utilidades que se han acumulado desde el año en que se inició la empresa, que nosotros no sabemos cuándo se inició la empresa, pudo haber sido el 1995, hasta el 31 de diciembre del 2012. 640 pesos son las utilidades retenidas que siguen estando en la empresa y que no se han repartido aún a los dueños. Acuérdense que, como vimos en la clase 2, existen dos formatos de presentación de utilidades retenidas y resultado del ejercicio. Pueden estar por separado o juntos. En este caso, nosotros no vemos resultado del ejercicio en el balance, por lo cual, dentro de utilidades retenidas están juntas.
Entonces, dentro de ese 640 también está el resultado del ejercicio del año 2012 y también todos los resultados del ejercicio anteriores que no han salido de la empresa. Y acá vamos a leer un poquito cuáles son las notas. Sale A, la empresa espera recibir la mitad del valor de este servicio durante el 2013 y el resto durante el 2014. Bueno, entonces esos 200 pesos que están ahí en el 2012, se espera recibir la mitad del valor de este servicio durante el 2013. O sea, 100 pesos, que es la mitad de 200, se espera recibir entonces ese servicio durante el 2013. Entonces el gasto por arriendo del 2013 va a ser 100 pesos, ¿cierto? Porque yo espero recibir ese servicio. Y cuando yo recibo el servicio, acuérdense del principio de realización, automáticamente, independiente de cuando se pague, tiene que ir al estado de resultado cuando se reciba el servicio o cuando se haga el servicio. En este caso, entonces, el gasto por arriendo del año 2013, que va a ser 100 pesos, tiene que ir en el estado de resultado que ustedes tienen que hacer. Y el resto durante el 2014, o sea, los otros 100 pesos van a ser durante el 2014. Entonces sabemos que el gasto por arriendo del 2013 es 100 pesos y el gasto por arriendo del 2014 también va a ser 100 pesos. Entonces, a priori, 2013D, si es que no pasa nada más, porque no he visto nada más, D debería ser 100 pesos. Porque si es que yo gasto durante... acuérdense de la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para arriendo pagado por adelantado? Arriendo pagado por adelantado final, que en este caso vendría siendo D, 31 de diciembre del 2013, D. Entonces esta es la fórmula. D es igual a arriendo pagado por adelantado inicial, que vendría siendo 200, que es un año antes, más cómo aumenta el arriendo pagado por adelantado cuando la empresa paga nuevos arriendos. No sabemos si es que pagó, no nos dicen quizá en las notas. Menos cómo disminuye el arriendo pagado por adelantado gastándolo. Si yo lo gasto, tengo menos. Entonces, menos gasto por arriendo durante el 2013. Porque entre el 31 de diciembre del 2013 y el 31 de diciembre del 2012 hay solamente un año, que es el 2013, y todos los aumentos y disminuciones tienen que ser entonces del 2013. Entonces ahí ustedes tienen que sacar de, a priori yo creo que 100 pesos, porque tienen que realizar la fórmula, pero a priori 100 pesos porque se gastaron 100. A menos que nos digan otro tipo de información más abajo. Después sale 2, 1. 1 entonces sale todas las ventas de existencia de la empresa se hacen otorgando al cliente un plazo de 60 días. Acuérdense del principio de realización que cuando yo vendo la existencia, quiere decir que es que yo entrego la existencia, el producto, al consumidor. Y ahí es cuando se genera la venta y es ahí donde yo puedo poner el ingreso por venta en el estado de resultado. Da lo mismo cuando me paguen. Acá me están diciendo cuándo se paga. Pero independientemente cuando se paga, a mí para poner el ingreso por venta del año 2013 me interesa cuánto fue la venta de existencia, es decir, la entrega de existencia al cliente. Y ahora, usando ese valor y se otorga al cliente un plazo de 60 días, quiere decir que las ventas a crédito fue por ese monto. Ventas a crédito, de lo mismo si son a 60, 30, 90, pero ustedes saben que ese periodo vendieron a crédito un tal monto que no sabemos. Y acuérdense de las cuentas por cobrar que están en el balance. El balance de cuentas por cobrar, si se acuerdan, como ya lo explicamos, es lo que te deben los clientes porque te pagan a crédito. Y tienen que realizar la fórmula. Cuentas por cobrar final, es decir, 2.000 pesos, es igual a cuentas por cobrar inicial, es decir, B, más. ¿Cómo aumenta las cuentas por cobrar? ¿Cómo me deben más platas a mí? Me deben más plata a mí si es que yo vendo a crédito. Entonces, los aumentos de la cuenta por cobrar van a ser las ventas a crédito menos la cobranza a cliente. O sea, después me tienen que decir cuánto la empresa ha cobrado de esa plata que me adeudan.
Con la fórmula sale todo. Después 2. Todas las compras de existencia la empresa las hace usando un crédito a 30 días a los proveedores. Entonces ahora es la empresa que le compra a los proveedores y los proveedores son los que te entregan productos para que tú los vendas a 30 días. Quiere decir que te entregan la existencia, también hay un principio de realización ahí, te entregan las existencias, pero tú le vas a pagar 30 días después. Entonces, la existencia aumenta en ese minuto, pero tú no le pagas con caja, sino aumenta en ese minuto cuentas por pagar. Entonces, todo esto es con fórmula, siempre tiene que ser un formulario, después en existencia. Entonces, existencia, ¿cómo aumenta? Existencias finales, es decir, C, es igual a existencias iniciales, 700, más compra de existencias del año 2013, menos venta de existencias del año 2013. ¿Cuántas existencias yo vendí? Pero acuérdense que existencias siempre está al costo histórico. Entonces, cuando yo tengo que completar dentro de la fórmula venta existencia, yo no tengo que poner cuánta me pagó el cliente. Yo en venta existencias tengo que poner cuál fue el costo de las existencias que yo vendí. Y en cuentas por pagar, entonces, la fórmula también, cuentas por pagar final, en este caso 400, es igual a cuentas por pagar inicial, es decir, 400 más. ¿Cómo aumentas cuentas por pagar? Aumenta cuando yo compro a crédito, compras de existencia a crédito, menos cómo disminuye cuentas por pagar cuando yo le pago a mis proveedores. Cuando yo le pago a mis proveedores, va disminuyendo las cuentas por pagar. Después, 3, a la empresa le pagaron en efectivo 1.200 pesos de cuentas por cobrar. Ahí nos están diciendo que esa fue la cobranza del año 2013. Quiere decir que eso tiene que estar en la fórmula de cuentas por cobrar, donde sale disminuciones de cuentas por cobrar. Tiene que ser 1.200 porque eso fue lo que se cobró. Después 4, la empresa pagó en efectivo cuentas por pagar a los proveedores por un monto total de 400. Entonces, si nos vamos a la fórmula de cuentas por pagar, estos 400 pesos, que fue lo que la empresa pagó en efectivo a los proveedores, quiere decir que son las disminuciones de cuentas por pagar. O sea, es el pago a proveedores del año 2013. 5. La empresa decidió entregar a sus dueños un monto total de recursos de 200 pesos en efectivo. Ya, cuando la empresa entrega a sus dueños un monto de 200 pesos en efectivo, ¿qué quiere decir? Que esos son los dividendos. Acuérdense de la clase 2, que esos son los dividendos, son cuando se le pagan plata a los dueños. Y todos los dividendos, cuando le queremos pagar a los dueños, ¿de dónde salen? Siempre salen de las utilidades retenidas. Entonces la utilidad retenida en esta fórmula tiene una fórmula especial. Utilidades retenidas finales y es igual a utilidades retenidas iniciales 640 más el estado de resultado del año 2013 menos la declaración de dividendos del año 2013, o sea, menos 200 pesos. Entonces, ¿cómo aumenta la utilidad retenida? Las utilidades retenidas aumentan si es que yo gano más plata. Entonces, a la utilidad retenida hay que ponerle el resultado del ejercicio del 2013. ¿Y cómo disminuye? Bueno, utilidad retenida disminuye si es que yo entrego dividendo a los dueños. Entonces, tienen que hacer la fórmula. La empresa canceló al fisco 20 pesos correspondientes a una parte del monto total de impuestos por pagar que tenía la empresa el 31 de diciembre del 2012 y que debían ser pagados en su totalidad durante el 2013. Entonces vamos a impuestos por pagar G. Sale, la empresa canceló al fisco 20 pesos correspondiente a una parte del monto total de impuestos por pagar que tenía la empresa el 31 del 12 del 2012 y que debían ser pagados en su totalidad durante el 2013. Entonces tienen que hacer la fórmula, impuestos por pagar finales 80 es igual a impuestos por pagar inicial G más más cómo aumenta impuestos por pagar cuando tú gastas impuestos.
ese gasto por impuesto está en el estado de resultados. ¿Y cuándo disminuyen los impuestos por pagar? Cuando tú los pagas. Entonces ahí tienes que disminuir 20 pesos. Después 7, la empresa generó un gasto por impuesto de 40. Este impuesto debe pagarse durante el 2014. Entonces, ese fue el gasto por impuesto. Entonces nosotros sabemos que impuestos por pagar aumenta en 40 y disminuye en 20, porque eso fue lo que se pagó. Haciendo la fórmula, debería salir todas las incógnitas. 8. Durante el 2013 el capital de trabajo, activo circulante menos pasivo circulante de la empresa, aumentó en 1.660. El capital de trabajo es una fórmula que se llama activo circulante menos pasivo circulante y tienen que sumar todos los activos circulantes de cada año. Entonces el capital del trabajo al 31 de diciembre del 2012 tiene que ser los activos circulantes al 31 de diciembre del 2012 menos los pasivos circulantes al 31 de diciembre del 2012. Entonces cuando tengamos todas las incógnitas vamos a poder sacar el capital de trabajo de una fecha. Pero sale que durante el 2013 disminuyó. No, aumentó, disculpen, en 1.660. Entonces, tenemos que hacer la fórmula, activo circulante menos pasivo circulante, de cada año, y vamos a tener que poner que aumentó 1.660, y gracias a eso que probablemente saquemos otra incógnita que nos esté faltando. Durante el año 2013 no hubo compra ni venta de activos fijos. Entonces, si no hubo compra ni venta de activos fijos, quiere decir que E y F, que son los activos fijos del terreno, no tuvo modificaciones. Y 10, el saldo al 31 de diciembre del 2012 de las cuentas por cobrar de la empresa era un 25% mayor al saldo del ítem o cuenta de existencia a fin de año del 31 del 12 de 2013. Bueno, el 10 no tiene mucha materia, es algo matemático nomás, que usualmente lo ponen en las pruebas, pero tú ya teniendo uno de esos datos, tú sabes que uno es mayor 25% al otro, entonces si tienes uno puedes sacar el otro. Eso no tiene mucha teoría contable, tiene sí mucha teoría matemática por atrás. Y con eso ustedes tienen que responder todas las, sacar todas las incógnitas y realizar el estado de resultado para el año 2013 y justificándole con las fórmulas. Si no está justificado con las fórmulas y ponen el dato nomás, está malo, ¿ya? Y este control sorpresa, como ya les dije, lo pueden subir a la página, puede ser por computador o escrito, o impreso el día lunes antes de la clase de las 10. Justo a las 10 en punto se entrega la tarea. En este caso el control sorpresa. Y también acuérdense que para el lunes tienen que haber leído también el capítulo 2 obligatorio. Entonces, si tienen alguna duda que les surja, me pueden mandar un mail, trataré de contestarle y entonces nos estamos viendo el lunes a las 10 de la mañana.